Hola, bienvenidos a todos. En este video les voy a presentar una información básica acerca de la célula y función celular. Empecemos. A nivel conceptual, según la teoría celular, es la unidad de vida más pequeña y es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos. La primera persona en observar una célula fue Robert Hooke en 1665, quien a partir de un microscopio rudimentario pudo observar que el corcho estaba conformado por pequeñas celdas, de allí su nombre. Encontramos que principalmente existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Comencemos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Procariotas. Pro significa antes del núcleo y cariota significa núcleo. Este tipo de células se denominan células primitivas porque se cree que fueron las primeras células que habitaron nuestro planeta. Tienen un menor tamaño en comparación con las eucariotas, 5 micras aproximadamente, y tienen en su estructura una forma muy sencilla en la cual el citoplasma contiene solamente el material genético, que es un ADN de cadena sencilla y contiene ribosoma. Además, contiene una membrana plasmática, una pared, una cápsula, en algunos casos poseen pilis y flagelos. No poseen ningún tipo de organelos internos, son seres unicelulares, tienen un tipo de reproducción asexual y pueden vivir en forma libre o en forma agrupada. Cuando viven en forma agrupada forman colonias que podemos observar a simple vista, como esta que estamos observando acá en esta imagen, y también podemos asociar también este tipo de células según su forma. Estas que son esféricas se denominan cocos, de formas alargadas bacilos, y otras formas curvadas como los espirilos y los vibrios. Miremos ahora qué características presentan las células eucariotas. Cuando hablamos de células eucariotas, miramos que eu significa verdadero, cariotas núcleos, o sea, son células que poseen un núcleo verdadero o un núcleo definido, como observamos acá en estas dos imágenes. Este tipo de células se encuentra presente en el reino animal, reino vegetal, reino fungi y protistas. Encontramos que el material genético es un ADN de doble cadena, posee sus estructuras internas y especializadas con una función que se denominan organelos. Más adelante vamos a ver cuáles son esas funciones, y viven en forma unicelular o pluricelular cuando forman seres vivos más complejos en las cuales estas células comienzan a unirse para formar tejidos, órganos y sistemas. Este tipo de células son de mayor tamaño, de 10 micras aproximadamente, y su tipo de reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Si miramos las características que presentan entre células animales y vegetales, encontramos algunas estructuras similares en ambas tipos de células, como las mitocondrias, aparato de Golgi, núcleo, citoplasma, ribosoma, retículo endoplasmático, rugoso y liso. Pero encontramos algunas estructuras presentes solo en los vegetales, como la pared celular, vacuolas de mayor tamaño, cloroplastos, y los flagelos solamente en células que son gametos. Cuando hablamos de las células animales, no poseen pared, la vacuola es pequeña, no poseen cloroplastos. Los flagelos poseen tanto en gametos como otros tipos de células unicelulares, como el caso de la euglena. Poseen estas estructuras denominadas centriolos, mientras que en las vegetales no se encuentran presentes. Si hablamos del metabolismo, encontramos que las células animales presentan un metabolismo heterótrofo, es decir, que necesitan de otros seres vivos para obtener su alimento, mientras que los vegetales son generalmente autótrofas, es decir, que son capaces de fabricar su propio alimento. Algunas células vegetales no son autótrofas, como en algunos casos las células del tallo y de las raíces, porque no poseen cloroplastos y no realizan fotosíntesis. Pero de forma general podemos decir que las plantas son organismos autótrofos. En este recuadro podemos observar un pequeño resumen de las funciones de esos organelos y si se encuentran presentes o ausentes en las células animales y vegetales. Miremos cada uno de ellos y su principal función. Empezamos con la membrana plasmática. La membrana es un mosaico fluido que está formado por una doble capa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son estas estructuras esféricas con estas ramificaciones, dos capas, pero además también contienen estas estructuras que son canales de proteína y estas estructuras que están formadas por carbohidratos. Su principal función es aislar el contenido de la célula
y regular la entrada y salida de materiales, además que le permite la comunicación con otro tipo de células. Si miramos de forma más detallada, es un mosaico fluido porque están en constante movimiento esas estructuras y esos fosfolípidos se pueden mover de un lado a otro o pueden intercambiar entre cada uno de los lados de la membrana. Cuando miramos la pared celular, que es un tipo de estructura presente en vegetales, encontramos que está formada principalmente por un tipo de carbohidrato como la celulosa y proteínas como la pectina y la lignina, y que protege y sostiene la célula y proporciona mayor rigidez a ellas, porque su organización es mucho más rígida en comparación con la membrana celular. Encontramos además el núcleo, que es el principal organelo de la célula debido a que controla todas las actividades de ella, porque además contiene esta información en la molécula del ADN. Además también produce moléculas de ARN y algunos ribosomas. Si miramos de forma detenida la estructura interna del núcleo, podemos visualizar que posee una membrana con unos poros que permite la entrada y salida del ARN, posee el material genético, un nucleolo donde se produce ribosomas y se produce el ARN. Otro tipo de estructura encontramos las mitocondrias, que es el organelo principal encargado de la síntesis de la energía a través de una molécula denominada ATP, adenosintrifosfato, que es la moneda o molécula que proporciona energía y que se obtiene a partir de la respiración celular. Como observamos acá en la animación, nuestro cerebro es uno de los órganos que requiere mayor energía y esa energía la obtiene a partir de esa molécula o moneda del ATP. Los cloroplastos es un organelo principalmente que se encuentra dentro de las plantas, de las células vegetales, y que le da su color característico de verde debido a la presencia de la clorofila. Su principal función es la síntesis, la fotosíntesis, es decir, la conversión del dióxido de carbono con la ayuda de la luz del sol en carbohidratos y oxígeno. Encontramos también además los ribosomas, que son un tipo de organelo que se encarga, como lo muestra la animación, de la fabricación de la proteína a partir de la unión de esos aminoácidos. Además, encontramos también el retículo endoplasmático, que es una serie de membranas alrededor del núcleo, y una parte de ese retículo se encuentran asociados los ribosomas, y esta parte se denomina retículo endoplasmático rugoso. Tenemos el retículo endoplasmático liso, cuya función es fabricar los lípidos y los fosfolípidos que se encuentran presentes dentro de la membrana celular. El aparato o complejo de Golgi es un organelo encargado de coger todas esas proteínas y lípidos que se han fabricado en el retículo endoplasmático, se encarga de modificarlos hasta obtener su funcionalidad, los empaqueta en unas cápsulas y los reparte por toda la célula. Tenemos los lisosomas, que es un organelo que tienen unas enzimas cuya función es degradar alimentos y eliminar también algunos desechos, es decir, que tiene una función similar a la de un estómago. Otro organelo son las vacuolas, que se encargan de almacenar nutrientes, se encargan de almacenar también agua, y se encuentran en grandes cantidades y de un mayor tamaño en las células vegetales porque almacenan mucha cantidad de agua y le permite tener una presión de turgencia, es decir, mantenerlas erguidas, y cuando hay pérdida de esa agua dentro de las vacuolas ocasiona una deshidratación y una deshidratación de esas células vegetales. En algunos organismos como el paramecio podemos ver también que hay unas vacuolas contráctiles que se encargan de expulsar algunos desechos. El citoesqueleto hace parte de una estructura interna formada por microtúbulos que mantienen su posición a los organelos y también les permite movilizarlos, como estamos observando acá en esta animación. Tenemos los centriolos, que se encargan, como había mencionado anteriormente, de movilizar también, de organizar esas estructuras internas. Cuando se da la división celular, movilizar los cromosomas y los demás organelos, y solamente se encuentra presente en las células animales. Bueno, gracias por su atención. Espero que esta información les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.